La sangre es un tejido que recorre el organismo. Está constituida en un 55% de plasma que contiene proteínas, agua y otros solutos. El otro 45% son células sanguíneas que se diferencian entre leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Los leucocitos también son conocidos como glóbulos blancos, que constituyen un conjunto de células móviles con funciones diversas, pero con funciones específicas relacionadas con la defensa del organismo frente a diversos antígenos. Después de su formación, utilizan la sangre para ser transportados por el torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo donde cumplen su función principal. El ser humano tiene entre 4.000 y 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Existen 5 tipos de leucocitos que se pueden clasificar en granulados y no granulados. Los granulados se conocen así porque en su citoplasma contienen gránulos específicos o granulocitos. En el siguiente video hablaremos sobre basófilos y eosinófilos, que se consideran como granulados leucocitos. Bueno, estudiantes de medicina, les habla la médula ósea y como saben yo me encargo de la hematopoiesis. Entre todas las células que produzco están desde la defensa del cuerpo los leucocitos, que junto con los linfocitos se encargan de proteger al organismo de distintos antígenos. Son como la policía del cuerpo humano. Empecemos con basófilos. Los basófilos son el tipo de leucocitos menos abundantes de la sangre. En condiciones normales hay aproximadamente 30 basófilos por milímetro cúbico, representan entre el 0.5 y 1% del total de leucocitos. Son las células más pequeñas de los leucocitos con una medida de entre 8 a 12 micras. El núcleo del basófilo generalmente es bilobulado. El citoplasma es acidófilo y está repleto de gránulos esferoidales o irregulares debido a su elevado contenido en compuestos con carácter ácido. Los gránulos se disponen encima del núcleo y tienen un tamaño entre 0.2 y 1 micra. Liberan principalmente heparina, que es una sustancia anticoagulante, e histamina, que es un vasodilatador. Su periodo de vida es relativamente corto. Su lapso de maduración es de 4 a 8 días y tienen una vida media de circulación de 4 a 8 horas. ¿Y cómo se ve? Es decir, ¿cómo lo puedo ver en un extendido sanguíneo? Al observar un basófilo en un extendido sanguíneo, se puede observar la eucromatina en el núcleo y la heterocromatina en la periferia. El basófilo representa dos tipos de gránulos, específicos e inespecíficos o azurófilos. Los gránulos específicos contienen principalmente heparina e histamina. Los gránulos inespecíficos o azurófilos son los lisosomas de los basófilos. ¿No te preguntas cómo funcionan? En la membrana del basófilo se encuentran los receptores Fc para los anticuerpos de inmunoglobulina E. También en la superficie del basófilo se encuentra una proteína de 39 kilodaltons llamada CD40L, y esta proteína interacciona con un receptor complementario, CD40, en los linfocitos B, lo que da un producto en aumento en la síntesis de inmunoglobulina E. La principal función del basófilo es ser mediador de respuestas inflamatorias, en especial de la hipersensibilidad. Cuando la inmunoglobulina E se adhiere al receptor de la célula, se activa y se inicia la desgranulación, lo cual libera enzimas vasoactivas, broncoconstrictoras y quimioatrayentes, las cuales son heparina, la cual impide que la sangre coagule demasiado rápido, la histamina, que actúa como vasodilatador, promoviendo el flujo sanguíneo a los tejidos, bradicina y serotonina en tejido inflamado. También liberan sustancias de reacción lenta de anafilaxia y enzimas lisosomales después de que el anticuerpo reacciona al antígeno. Además, libera factor quimiotáctico eosinófilo, que hace que los eosinófilos migren al tejido alérgico inflamado. Tú sabes que yo formo los basófilos, pero ¿te gustaría saber cómo lo hago? El basófilo se origina en la célula progenitora de múltiple linaje de unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, macrófagos y megacariocitos en la médula ósea. Esta se induce a diferenciar tanto por el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos como por la interleucina 3. La etapa del promielocito es un tanto difícil de diferenciar. ¿Qué tipo de gránulo será? Pero el mielocito basófilo, el metamielocito, la forma en banda y la forma segmentada se distinguen con facilidad debido a la presencia de gránulos grandes y de color negro distribuidos en todo el citoplasma. Se ha mencionado mastocito, ¿pero es lo mismo que el basófilo? Suele relacionarse al basófilo con células cebadas conocidas como mastocitos por sus múltiples características, que comparten principalmente las características de que liberan las mismas sustancias y por ende su función es la misma, pero también tienen diferentes
Tamaños, como por ejemplo el basófilo llega a medir de 10 a 14 micras, mientras que los mastocitos son más grandes y llegan a medir hasta 30 micras. ¿Y te acuerdas que el basófilo se relacionaba con el eosinófilo en su función? Pero primero, ¿qué es el eosinófilo? Los eosinófilos son leucocitos que se encuentran en la sangre. Forman parte del grupo de los leucocitos denominados granulocitos junto con los basófilos y neutrófilos. En condiciones normales hay entre 50 y 100 eosinófilos por milímetro cúbico. Representan del 2 al 4% del total de leucocitos en sangre. Son células redondeadas y miden entre 10 y 15 micras. Son considerados fagocitadores débiles y muestran quimiotaxis. Su periodo de vida es relativamente corto. Su lapso de maduración es de 4 a 8 días y tienen una vida media de circulación de 6 a 12 horas. Tiene un núcleo bilobulado que tiñe de morado y su citoplasma contiene una gran cantidad de gránulos que se tiñen de color marrón anaranjado con la eosina. El eosinófilo tiene gránulos que miden aproximadamente 0.5 micras. Tiene 2 gránulos en él, específicos e inespecíficos. Los gránulos específicos tienen un centro electrodenso parecido a un cristal, que en él contienen proteína básica mayor, proteína eosinofílica catiónica, peroxidasa del eosinófilo y neurotoxina derivado del eosinófilo, de las cuales las dos primeras son altamente eficaces para combatir parásitos. Los gránulos inespecíficos son lisosomas hidrolíticas que funcionan tanto en la destrucción de gusanos parasitarios como en la hidrólisis de complejos de antígeno-anticuerpo internalizados por los eosinófilos. Observa cómo un eosinófilo destruye a un helminto. Las principales funciones de los eosinófilos se asocian a las reacciones alérgicas, las infecciones parasitarias e inflamación crónica. Todo esto porque su función y producción están reguladas por la estimulación celular del sistema inmune. Son defensa del organismo contra parásitos helmintos mediante la interacción compleja del parásito con el sistema inmune y los propios eosinófilos acumulándose principalmente en el tejido que ha sufrido reacción alérgica. Además, tienen la capacidad de fagocitar bacterias. Para su activación se da por ciertas sustancias que resultan quimiotácticas para la célula, como los productos basofílicos, células cebadas, linfocinas de linfocitos colaboradores y reacciones antígeno-anticuerpo de alergia, puesto que poseen receptores quimioatrayentes en su membrana. Se activan además con las inmunoglobulinas G, A o anticuerpos inmunoglobulinas A secretores. Los eosinófilos se originan exclusivamente en la médula ósea. Se diferencia al eosinófilo por acción de factores de crecimiento como factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos o interleucina 5. Se origina en la célula madre progenitora de múltiple linaje. Los precursores del eosinófilo son promielocito, mielocito eosinofílico, metamielocito eosinofílico, célula eosinofílica en banda y eosinófilo. Como conclusión, debemos considerar una estrecha relación entre eosinófilos y basófilos, ya que son los encargados de liberar un factor quimiotáctico eosinófilo que determina la migración de eosinófilos al tejido inflamado. Consideramos que es muy importante conocer las células sanguíneas, sus características y sus valores normales para que en la realización de una biometría hemática podamos saber si sus valores se encuentran elevados y proceder a un diagnóstico oportuno.